Buenas noches, mis hermanos y amigos. Las presiones en todo tiempo nos llevan, cuando cedemos, en la gran mayoría de veces, al desenfreno y al fracaso en cualquier situación. Aprender a vivir con la presión es algo que el creyente debe tener en cuenta. El mundo nos presiona de distintas maneras, de distintas formas. El mundo trata de presionarnos para hacernos ceder en nuestras convicciones, hacernos ceder en lo que creemos, en hacernos dudar de Dios o del poder de Dios. El mundo presiona así. La serpiente presionó a Eva en el Edén, manipulándola mental y emocionalmente, diciéndole: ¿con que Dios os ha dicho? Bueno, con los hijos de Dios sigue siendo igual. Presiones. Pero mis hermanos, el Señor nos dice en su palabra que cuando no cedemos a esas presiones, la victoria y el fortalecimiento espiritual para seguir adelante es tremendo. El creyente que soporta la presión es un creyente victorioso. Y ese creyente, mujer u hombre, va a tener un camino lleno de bendiciones. Veamos primeramente acerca de la presión sexual. Estamos en el siglo XXI, donde la virginidad es para reírse. En los hombres, ni hablar. En las mujeres se ridiculiza ya a la jovencita de 12, 13 años porque es virgen. Ser virgen para el mundo está mal. Ya tener una colección de parejas sexuales a los 20 años debe ser un honor. Eso es lo que el mundo está impartiendo. Eso es lo que el mundo está enseñando a nuestros jóvenes. Los padres muy poco enseñan a los jóvenes, a sus hijos. Muy poco les enseñan. Lo que les enseñan a los jóvenes son sus compañeros, son las cantantes, son las actrices. Ellos les enseñan de cómo llevar la vida sexual. Ese es el mundo. Y el mundo presiona a los cristianos, a los hijos de los cristianos, para ceder ante sus convicciones. Pero escúcheme, jóvenes, detrás de ceder, Satanás tiene una puerta llena, pero llena de cascajo, llena de maldad. Y Dios no quiere eso. José lo sabía perfectamente. José era un hijo de Dios, un creyente, a quien Dios, siendo muy joven, le dio sueños. Le dio sueños acerca de su futuro. Dios le había dicho que iba a ser un joven que le iba a servir muchísimo y en gran manera. Él iba a ser realmente el que dirija a su familia hacia la libertad, hacia la provisión y hacia la bendición. Dios le había dado eso desde muy joven. Sin embargo, en el camino hacia ese éxito, tuvo muchos sinsabores, contraproducentes, en contra de lo que Dios le había dicho. Sí, él estaba seguro de que Dios le había hablado, de que era Dios que lo estaba guiando, pero fue vendido como esclavo, lo quisieron matar. Sí, en medio de todo eso, llega al palacio de lo que era la primera potencia mundial en esa época, que eran los egipcios. Sí, allí llegó José. Y José llegó a convertirse en el segundo hombre más poderoso de la tierra, después de Faraón. Y él introduce a su padre Jacob y a sus hermanos en la tierra de Egipto. Se fue José. Pero en el camino a eso, a convertirse
en el segundo hombre más poderoso del mundo, tiene contratiempos, tentaciones y presiones, sobre todo en el ámbito sexual. Miren, en el capítulo 39 del libro de Génesis, José sirve a Potifar. Potifar era el general o el generalísimo de los egipcios. Sí, ese era Potifar. Y José servía en su casa. Y la esposa de Potifar, que parece que era una mujer que estaba acostumbrada a hacer eso, le proponía encuentros sexuales. Pero José se mantuvo firme. Leamos 39 de Génesis, desde el verso 7. La palabra del Señor nos dice así. Aconteció, después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Miren, él trata de hacerle entender a esta mujer de que él era hombre de confianza de su esposo y que ella era la esposa de aquel que le había dado ese privilegio. Y él no quería traicionar a Potifar. Y trata de que ella reflexione, que ella se dé cuenta de lo que quería hacer. Pero nada de esto la hacía retroceder. Sigo leyendo, verso 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. José, esta mujer se le prendió en la ropa y José salió desnudo de allí corriendo, huyendo. Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye. Y hay un dicho popular que dice, el que huye vive. Bueno, José lo practicó, pero mis hermanos, ¿dónde está la convicción por la cual José no cedió ante la presión de esta mujer? Lo encontramos al final del versículo 9. Dice, pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. Sobre todas las cosas, José no quiso pecar contra su Dios, contra su Padre Celestial. Él sabía que Dios le había hablado. Él sabía a dónde Dios lo iba a llevar. José lo sabía y se niega profunda y tremendamente ante esta mujer. Esta mujer lo acusó de querer violarla después. Pero finalmente la verdad sale a la luz y sabemos el resto de la historia. José subió de manera vertiginosa hasta donde Dios le había dicho que lo pondría. No cedió ante la presión. Por eso, jóvenes, hombres y mujeres, y no tan jóvenes, la presión sexual hoy en día es tremenda. El mundo empuja eso. Eso no se está viendo como algo malo en estos instantes. Oh, jóvenes que pueden vivir tranquilamente con varias parejas en conocimiento del uno del otro. Todo una sociedad llena de suciedad. En eso es lo que estamos viviendo. Jóvenes cristianos, la presión, el ceder ante esto les traerá días amargos. Pero el mantenerse firme ante estas presiones, el Señor los bendecirá así como bendijo a José. Veamos otra clase de presión. Vamos al libro de Daniel.
Daniel capítulo 3. Vamos a leer aquí de Daniel capítulo 3. Desde el verso 1. Leo. Fíjense. Sadrach, Mesach y Abed-Nego eran jóvenes que habían sido traídos, judíos, temerosos de Dios, que juntamente con Daniel habían sido traídos para que sirvieran en el palacio, porque eran jóvenes muy inteligentes, eran jóvenes muy acuciosos y jóvenes realmente fuertes en sus convicciones. Habían sido traídos, pero veamos lo que ocurre aquí. Hay un hombre, un narcisista que elabora una estatua bajo el cual un narcisista tenía a su lado sátrapas que lo elogiaban y lo adulaban constantemente. Y bajo ese adulo, este hombre narcisista elabora esa estatua y leamos lo que sucede. Capítulo 3 del libro de Daniel, desde el verso 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. El rey quiere que todo el mundo vea la estatua y lo felicite, lo adule, le encaramele los oídos. Muchas personas hay así. Eso no es exclusividad de Nabucodonosor. Hoy día hombres y mujeres están buscando lo que Nabucodonosor tenía. Voy a seguir leyendo ahora del verso 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Miren. Ahora, esa estatua debe ser adorada. La gente debe rendir pleitesía a esa estatua. Eso es lo que le estaba diciendo. Pleitesía. Y se elabora un edicto. El que no se arrodille, no adore la estatua, muerte al horno de fuego. Bueno, Sadrach, Mesach y Abed-Nego escuchan eso. Leamos aquí, del verso 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Miren la amenaza de Nabucodonosor. Los va a echar, pero tienen la opción de retroceder, de claudicar.
La presión de Nabucodonosor era, háganlo para que no mueran, para que no sean echados al horno de fuego. Háganlo. Reitero, convicciones. No ceder ante la presión del mundo. No, primero Dios. Debe ser el Señor primero en todos nosotros. Sigo leyendo. Verso 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos de este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Convicciones, firmeza, mis hermanos. Vean, mis hermanos, las presiones de los cristianos las tenemos mucho. Hace unos 3 años atrás, 3 años atrás, hubo un caso en un colegio católico, hermanos en la fe tenían a sus hijos allí, y habían estado en ese colegio 4 años en ese colegio, pero al final los querían obligar para que entren y escuchen misa y que canten canciones de alabanza a María. Los niños que eran alumnos de la escuela dominical e iban a los estudios bíblicos de la iglesia, le dijeron a la inspectora que no, y fueron con necio hacia sus padres, que los habían amenazado. Si no, ellos tenían que salir de colegio, y uno que tenía que graduarse ya no se graduaba. Esa fue la amenaza. Bueno, en nuestras leyes eso no está escrito realmente. Va contra nuestras leyes. Pero ellos presionaron para que estos niños, estos hermanos, fueran a misa y canten estas canciones. Los padres acudieron a ese colegio con los directivos, ¿no? La presidenta de ese colegio era una monja. Y le dijeron, ustedes tienen que hacer eso, y no, lo botamos del colegio. Tuvieron que apelar a la ley, pero no cedieron ante las presiones, no cedieron ante eso. Gracias a Dios, la ley les reconoció que tenían razón, pero tengan cuidado. Las presiones vienen en este mundo. Vienen. Se invita, vamos al cumpleaños del jefe. En el cumpleaños del jefe hay alcohol, hay bailes de desenfreno. El cristiano sabe que debe estar donde Dios quiere que esté, bajo el poder del Espíritu Santo, y que hay lugares donde los pies no nos deben llevar, ni nuestros oídos a escuchar aquello. Pero por adulo, ¿no? Tienes que ir porque mira qué hace el jefe, y al jefe le gusta, que si no te puede votar. Hermanos, por nuestras convicciones vivimos, por nuestras convicciones andamos. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Esa es su palabra, así lo dice, ¿no? Veamos lo que sucede con Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, verso 27, y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor de fuego tenían. Fíjense, habían sido echados al horno de fuego, pero ni siquiera olían a humo porque estaban vivos allí. ¿Y por qué estaban vivos? ¿Qué era lo que pasó? Los echaron allí al horno. Aquí hay un detalle, hermanos. En el verso 25. Y él dijo, cuando Nabucodonosor se asomó al horno de fuego y quería verlos carbonizados, eso es lo que esperaba. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Ustedes echaron 3, pero hay 4. Veamos aquí. Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Gloria a Dios. El cuarto. Había 3, el cuarto. Nunca estamos solos, hermanos. Nunca estamos solos cuando el mundo nos presiona. Cristo está con nosotros.
Y el cuarto hombre allí era Jesucristo, lo que llamamos en la palabra de Dios una teofanía, una aparición física del Señor Jesucristo antes de que se encarne en María, una teofanía. Ese era Cristo. Oh, estuvo el Señor con José, estuvo el Señor con Sadrach, Mesach y Abednego, y está el Señor con nosotros para no ceder ante las presiones que el mundo ejerce en nuestras vidas. Que si no haces esto, te van a botar del trabajo. Que si no haces esto, no eres amigo nuestro, no eres amiga nuestra. Que si no haces esto, vas a perdernos. Si no haces esto es porque no me amas. Si no haces esto es porque no me quieres. Jesús está siempre allí, siempre, y nos va a dar la victoria. Por eso, mis amigos y hermanos, las convicciones no es para ceder. Estamos firmes en Cristo. Porque el otro hombre siempre va a acompañarnos. Por eso el apóstol Pablo decía, sabiendo que Cristo estaba en él, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque aquel que venció en la cruz, aquel que venció a la muerte y al infierno en la cruz, es el mismo que está en nosotros. Y que cuando le dejamos actuar, no hay derrota para ese cristianos. Recordemos esto, mis hermanos. Las presiones solo las vencemos en Jesucristo. Dios les bendiga, mis amigos y hermanos. Amén.